Queridos hermanos y hermanas, voy a compartirles la reflexión del Evangelio de este domingo 2 de marzo del año 2025. El Evangelio está tomado de San Lucas capítulo 6, versículo 39 al versículo 35. Y añadió una comparación. ¿Podrá un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en un hoyo? El discípulo no es más que el maestro. Cuando haya sido instruido, será como su maestro. ¿Por qué te fijas en la pelusa que está en el ojo de tu hermano y no miras la viga que hay en el tuyo? ¿Cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacarte la pelusa de tu ojo, cuando no ves la viga del tuyo? Hipócrita, sácate primero la viga de tu ojo y entonces podrás ver claramente para sacar la pelusa del ojo de tu hermano. No hay árbol sano que dé fruto podrido, ni árbol podrido que dé fruto sano. Cada árbol se conoce por sus frutos. No se cosecha higos de los cardos, ni se vendimia uvas de los espinos. El hombre bueno saca cosas buenas de su tesoro bueno del corazón. El malo saca lo malo de la maldad, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Santo Evangelio, como siempre, tiene una gran riqueza a nivel espiritual. Jesucristo, en primer lugar, enfatiza: ¿podrá un ciego guiar a otro ciego? Una pregunta que lanza: ¿podrá un ciego guiar a otro ciego? ¿Qué podríamos responder frente a esta interrogante que lanza Jesús, que lanzó en aquel momento y que hoy también se aplica para cada uno de nosotros? Sin duda alguna, podemos responder afirmativamente de que un ciego jamás podrá guiar a otro ciego. Porque el mismo Jesús con otra pregunta dice: ¿no caerán ambos en un hoyo? De seguro que van directamente al hoyo. Van a caerse y no podrán caminar, porque no pueden guiarse, no puede guiar a otro ciego a otro ciego. ¿Y esto qué nos quiere decir el Santo Evangelio? En aquel momento, en el capítulo 15 de San Mateo, versículo 14 y siguiente, allí Jesús nos plantea que los fariseos, los escribas, eran personas ciegas, que querían guiar, que querían ser maestros de otros, para guiarlos, para dirigirlos. Jesucristo aplica la ceguedad también a los fariseos. Hoy en día también, en el mundo de los protestantes, tantas personas que se autonombran pastores o cristianos y quieren ser los que van guiando, orientando al resto de las personas, cuando están equivocados al interpretar las Escrituras. Es más, inventan acerca de la Iglesia Católica acusándola de doctrina que la Iglesia no enseña, o ellos interpretan mal lo que enseña la Iglesia de Jesucristo. Por otro lado, en este Santo Evangelio, Jesucristo instruye a sus discípulos y les dice: el discípulo no es más que el maestro. Cuando hayan sido instruidos, serán como su maestro. Jesucristo, sin duda alguna, es el maestro por excelencia. A Él tenemos que escuchar su enseñanza. A Él tenemos que ir
A Él tenemos que dirigirnos para que Él nos instruya, nos dirija. Jesucristo estableció a sus maestros, a sus apóstoles, hoy en día a sus obispos, sacerdotes y a todo el pueblo de Dios de la iglesia que Él fundó. Jesucristo, por tanto, instruyó a los apóstoles para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. Pero primero los instruyó, los preparó, estuvieron con Jesús y después los envió a predicar, a enseñar su palabra. La iglesia tiene esta misión, nuestra iglesia católica, guiarnos hacia Jesucristo con la enseñanza auténtica de Jesucristo que nos dejó mediante su iglesia. Hoy también han surgido tantos maestros, falsos maestros, que no quieren instruir los hermanos protestantes. También hay católicos que solamente se guían por una determinada teología, mal formada esa teología, pero no es una teología oficial que enseña nuestra iglesia católica, sino que ellos, a través de sus reflexiones más de su propia imaginación, de su propia interpretación, quieren imponer y que se siga y que se crea ese tipo de teología o enseñanzas falsas. Y déjeme decirle que toman el nombre de católicos, de sacerdotes o de alguien que se ha preparado o ha seguido cierta corriente filosófica, teológica, ideológica y comienzan a enseñar. Tenemos que tener cuidado con estos maestros. El maestro por excelencia, Jesucristo, que instruyó a su iglesia, instituyó a su iglesia. Por otro lado, podemos decir que Jesucristo en este evangelio está recordando que es importante, en primer lugar, si queremos corregir a alguien, si queremos ayudarle a alguien en la vida espiritual, moral y a nivel de la enseñanza de Jesucristo, primeramente tenemos que dar testimonio de lo que creemos, de lo que vivimos. Jesucristo lo plantea de esta manera. ¿Por qué te fijas en la pelusa que está en el ojo de tu hermano y no miras la viga que hay en el tuyo? Esto es importante preguntarnos a nosotros. ¿Cuál es la pelusa que tengo en mi vida? ¿Qué es aquello que me hace falta cambiar? ¿Qué es aquello que me estorba a nivel espiritual? Para que yo pueda ayudar a otro hermano, de querer corregir a otros cuando aún nosotros estamos viviendo en el pecado. Un ejemplo sencillo que podemos sacar. Hay tantos padres de familia que le dice a su niño, a su niña, ve a la misa, ve a confesarte, ve a comulgar, ve a la iglesia, a la enseñanza del catecismo. Pero él, con su testimonio, nunca se acerca a la iglesia. ¿Qué testimonio le está dando al niño? ¿Con qué autoridad moral y espiritual le está diciendo al niño que vaya, cuando él no hace nada por participar en la Santa Eucaristía, en la Santa Misa, de prepararse? ¿Cómo le puede decir un padre de familia a su hijo, no tomes licor, cuando él toma licor? ¿Cómo le puede decir a alguien, a otra persona, no andes por este mal camino, cuando él está en un mal camino? Esto es importante en nuestra vida. Esto también no significa que no podamos hablar en nombre de Jesucristo y no podamos denunciar el pecado. Claro que podemos, pero lo que Jesucristo quiere y nos indica aquí es que primeramente nosotros tenemos que sacar esa pelusa para que posteriormente poder sacar la viga del hermano, del ojo del otro hermano.
Y esto es importante que nos pongamos a pensar, a reflexionar a la luz de la palabra de Dios, a la luz del mensaje de Jesucristo para nosotros. Porque también podemos caer en el extremo de quedarnos con los brazos cruzados, de decir: yo no voy a hablar del Señor, yo no voy a predicar la palabra del Señor, yo no voy a hablar de la conversión porque yo aún no me he convertido, o porque dice la palabra de Dios que mejor no hay que sacar la viga que del otro hermano. Tampoco así. Lo que nuevamente repito, lo que Jesús está diciendo: primero sácate la pelusa del ojo que tienes, posteriormente corrige al otro, saca la viga, saca la pelusa del otro hermano. Finalmente, el Santo Evangelio nos pone sobre el árbol. No hay árbol sano que dé fruto podrido, ni árbol podrido que dé fruto sano. Si nos apegamos en primer lugar a la palabra del Señor, al Evangelio, a la enseñanza verdadera de Jesucristo, podremos dar buenos frutos y podremos ser ese árbol plantado en una buena tierra fértil, para que ese árbol pueda producir buenos frutos. Pero si no estamos edificados en la roca que es Jesucristo, en la roca que también está representado mediante la iglesia, que Jesucristo depositó su enseñanza a esta iglesia, ¿cómo podremos dar buenos frutos? ¿Cómo podremos interpretar correctamente la palabra de Dios si no estamos dentro de la iglesia que Jesucristo fundó? Sin duda alguna de que es importante que estemos plantados en la iglesia que Jesucristo fundó, no en la iglesia o en un grupo que fue fundado por un hombre. ¿Qué fruto bueno puede dar? ¿Qué enseñanza buena puede dar? Solamente nos conduce a malos caminos, a malos frutos. Qué maravilloso es Jesucristo y su palabra, y nos dice: el hombre bueno saca cosas buenas de su tesoro bueno del corazón. El malo saca lo malo de la maldad, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si nosotros en nuestro corazón hay paz, podremos dar paz. Si en nuestro corazón hay remordimiento, hay odio, hay egoísmo, es lo que vamos a dar a otros. No podremos dar cosas buenas si en nuestro corazón y en nuestra vida hay cosas malas. Por eso es importante también ver con qué tipo de personas nos vamos a relacionar. ¿Cuáles son nuestras influencias? ¿Cuáles son nuestras relaciones, nuestras conversaciones con los demás? Si me estoy juntando con personas que son personas que me conducen a una educación buena o a una mala educación, pues pedirle al Señor que nos permita a cada uno de nosotros dejarnos guiar por su palabra, para que podamos ser no ciegos, que no miremos la palabra de Dios, que no nos dejemos guiar por nuestra imaginación o por el pensamiento humano o por opiniones del hombre. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ilumine para seguir hacia adelante dentro de la iglesia que Jesucristo fundó. Les invito a que se suscriban al canal de Marvin Hernández García para que sigamos evangelizando, para que la palabra de Dios llegue a otros hermanos. Ayúdame, dame una manito solamente suscribiéndote y activando la campanita para que te lleguen los mensajes que vamos subiendo en este canal. Que Dios les bendiga y nos vemos en la próxima.